importante y delicado de implicancia médico-legal que ustedes en algún momento, ya titulados como médicos y eh, colegiados, una vez que comiencen el ejercicio profesional, van a tener la oportunidad de asistir al momento que inevitablemente nos vamos a enfrentar en oportunidades, es certificar la muerte de una persona, ya sea que sean ustedes médicos tratantes o no, porque la norma dice que si trabajan ustedes en una institución de salud, el médico tratante es el más indicado de extender el certificado de función, pero también el jefe de la institución o el jefe de servicio puede disponer que un médico que evidentemente, eh, médico que pueda estar al tanto, tener a la mano la historia clínica, pueda también extender, ya que en oportunidades el médico tratante no se encuentra en el servicio porque está de vacaciones, está de licencia por enfermedad o simplemente ya no trabaja en la institución, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, puede tranquilamente otro profesional certificar la defunción y llenar el documento eh, relacionado a la defunción, que es el certificado de defunción. Sobre seguro que ustedes han escuchado últimamente, en los últimos años se ha dado la eh, disposición de afianzar el Sistema Informático Nacional de Defunciones, conocidos con la sigla de SINADEF. Ya hace varios años atrás, una alianza estratégica entre el MINSA, RENIEC, eh, ha eh, llevado al punto tal que dar mayor seguridad en la extensión de este certificado ha sido el objetivo principal, y convertirlo en un formato virtual, un formato electrónico y llenado en línea. Eh, Al comienzo, ¿no? Hubo ciertas imperfecciones que se han ido ajustando. Eh, el objetivo era llenar el certificado, imprimirlo, que el médico lo firme y estampar su huella digital. No obstante eso, hubo numerosos casos de falsificaciones, ¿no? Y, a ver, mientras tanto, vamos a ir poniendo mi pantalla y narrando el hecho que les estoy mencionando. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, no obstante, hubo manipulaciones del sistema informático, y RENIEC cerró por varios meses, deshabilitó o bloqueó a todos los médicos que suscribían certificado y retrocedió a la época en que se extendía el certificado en el formato físico, o sea, en el papel. Pasados esos meses se fue mejorando, y a partir ya de fines del año pasado se exigió un mayor nivel de seguridad, que era todo médico que va a extender un certificado de función obligatoriamente debe tener su DNI electrónico. Y ya con obligatoriedad desde el 1 de mayo de este año, no hay certificado de función que se extienda si el médico no tiene su DNI electrónico. Evidentemente se ha pasado por varios meses de implementación,
todavía siguen habiendo muy pocos casos, sobre todo, ¿no?, en las instituciones que están alejadas de todo, que se sigue extendiendo el formato físico. Pero yo me atrevería a decir que ya cerca del 98-99% de certificados se extiende en el sistema informático del SINADEF. El DNI electrónico, ¿por qué? Porque el DNI electrónico tiene todas las medidas de seguridad, ¿no?, que llevan a que que sea muy poco probable que se adultere el documento, y tiene los datos que uno, incluyendo una clave, al momento cuando recoge el DNI, tiene una clave de 6 dígitos, que es la que se va a manejar en cada uno de las extensiones de certificado de función. Y por supuesto, hay aplicaciones que hay que registrar en las máquinas que se vaya a extender el certificado. Hay que comprar, que no es muy caro, se cuesta creo 60, 70 soles, un lector de DNI electrónico, ¿no? Y de esa manera uno ingresa, ¿no?, y ya no hay necesidad de firmar físicamente ni poner huella dactilar, porque todo eso está contenido en la medida de seguridad cuando disponemos de nuestro DNI electrónico más la clave de seguridad, y se genera la famosa firma digital, ¿no?, en lo cual se llena el formato, se firma digitalmente y se imprime, de hecho, pero ya no ponemos huella, no ponemos nuestra rúbrica, ni firma, nada por el estilo, sino ya hay un QR, ¿no?, y un respectivo código donde cualquier duda que se tenga se escanea o se toman notas, se averigua el DNI si ese documento es auténtico, y entonces pasará los controles respectivos si hay alguna duda. Eso lo van ustedes a ir averiguando porque el primer seminario trata justamente de ese tema. ¿Ya? Ustedes van a hacer en cada uno de sus grupos, con cada uno de sus docentes, el primer seminario, que es sobre certificado de defunción, ¿correcto? Y vamos adelantando las indicaciones generales para el desarrollo de todos los seminarios. Todos los temas que están planteados ya en el sílabo deben pasar por estos 3 puntos importantes. Definir bien los términos. Por ejemplo, el tema del certificado de función. ¿Qué es el certificado de función? ¿De dónde salió ese término? ¿Quién lo acuñó? ¿Quién lo generalizó? ¿Correcto? ¿De dónde viene? ¿Es solamente una creación de Perú? ¿Viene de instancias internacionales, mundiales? Entonces, centrar bien el tema, dar algún tipo de repente, de reseña histórica, ¿no? Ahí hay que ver la creatividad de cada uno de los grupos. Segundo punto, estamos en medicina legal, y la palabra legal implica términos legales, leyes, directivas, normas. Entonces, el segundo punto es base legal. Poner las normas, las directivas que hay en el MINSA o en instituciones supranacionales, etcétera, etcétera. Que norman este documento. Y tercer punto, casuística. Hay múltiples casos en este tema. Por ejemplo, como vamos a ver con los ejemplos que vamos a poner en clase, los grupos expositores pueden tranquilamente traer casos de la casuística de ustedes, que incluye pues la evolución desfavorable del paciente y muerte del paciente. Si hay diagnósticos ya establecidos en la historia clínica, se pueden establecer libremente en el comentario del caso, y finalmente ensayar
sobre todo la formulación de las causas de muerte. Y vamos a ver que son tres: la básica, la intermedia y la terminal o final. Si logramos ese objetivo de ensayar, practicar y practicar, nuestro primer certificado de función y todos los demás van a ser adecuadamente llenados y van a poder ser registrados, procesados por los codificadores, personas codificadoras del MINSA, y van a ser parte útil de las estadísticas de muerte. De lo contrario, si ponemos diagnósticos totalmente errados, o vamos a ver el famoso diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, que no hay ningún tipo de diagnóstico, entonces no vamos a contribuir a tener una estadística sólida. Ok, me estoy adelantando un poquito, pero vale la pena. Entonces, ¿cuál es el objetivo de prepararse, adquirir conocimientos para el buen llenado de este documento y emitirlo adecuadamente? Lo dice esta primera diapositiva: capacitar a los médicos para el registro adecuado de la causa de muerte, mejorar la cobertura, ¿no?, en el registro de defunciones para tener una estadística sólida que refleje la realidad. Cuando había los formatos físicos exclusivamente, había un subregistro tremendo. Esto ha disminuido ostensiblemente con los formatos de tipo electrónico. Mejorar la calidad de la certificación de las defunciones. Cuando salió la ley universitaria y se creó la SUNEDU, a todas las universidades se les participó para que incluyeran dentro de las clases de medicina legal una clase que abordara este tema. Nosotros venimos desarrollándolo ya hace varios años. En otras universidades espero que también sea así, porque es parte importante de su formación como futuros médicos, sea cual fuere la especialidad. Hay especialidades indudablemente que van a demandar mayor ejercicio y perfección en la emisión de los certificados de función, como la nuestra, medicina legal, sobre todo los tanatólogos. Aunque trabajamos en la morgues, todos los días atendemos certificados de función. ¿Quiénes más? Por ejemplo, los emergenciólogos, ¿no? Todos los días se muere gente en emergencia, en UCI, ¿no? Hay servicios, especialidades que tienen más índice de fallecimientos por la lógica naturaleza. Y lo que les decía, mejorar las estadísticas de mortalidad. ¿Con qué objetivo? De que las autoridades tomen decisiones para la prevención, para un mejor enfoque epidemiológico, etcétera, etcétera. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Respecto a lo histórico, los médicos fuimos entrenados para tratar pacientes y salvar vidas, ¿no? O mejorar a los pacientes, curarlos mucho mejor. Hacer un correcto llenado de certificado de función es un acto médico, 100%, pero a través de los años no se ha incluido dentro de la formación de pregrado el abordaje de este tema con profundidad. Por lo tanto, históricamente teníamos un déficit en este tema. Y debemos estar informados para actuar en el buen llenado del certificado de función. Si estamos en un servicio médico, debemos recurrir a la historia clínica y tratar la información debidamente para que eso se plasme en formular adecuadamente las causas de
muerte, la causa de defunción. Acá, digamos, hay un esquema que justamente refleja la realidad que ya está mejorando bastante. Nos enfrentamos sin mayor preparación a extender un certificado de defunción. Acá el colega izquierdo dice, yo nunca atendí al paciente, no tiene aparentemente no revisa mucha información. ¿Y la solución cuál es? La colega a la derecha dice, sí, yo lo sé, siempre ocurre lo mismo. Ponle, describe, consigna, paro cardiorrespiratorio. En la oficina tratan los documentos estadísticamente y ya lo comprenderán y aceptarán el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, eso estamos dando el primer paso de la certificación de función inadecuado. Paro cardiorrespiratorio no es ningún diagnóstico. Alguien que muere por una causa natural va a morir en paro cardiorrespiratorio. Alguien que muere violentamente también va a morir en paro cardiorrespiratorio. Entonces, esto no nos orienta absolutamente a nada. Y la estadística va a resultar completamente inadecuada. El certificado de función tiene sus normas directivas en el MINSA y más aún ahora que se ha organizado la parte informática, cómo debe darse, cómo debe registrarse. Les aconsejo que desde ya vayan revisando el sistema informático de defunciones, el SINADEF. Hay instructivos al respecto para que ustedes estén ya familiarizados desde ahora en la certificación de defunción. Y si hay algún error, ayer justamente me extendieron un certificado porque el colega que había hecho la necropsia estaba de descanso médico, cometió un error, consigné otro nombre del hospital en el que había fallecido la persona y no puede llevar tampoco esos datos que son administrativos, tienen que ser correctamente llenados también. Entonces tuve que anular el certificado. Eso hay posibilidad de hacerlo en el sistema informático, ahí inmediatamente, dentro de las primeras 24 horas de emitido, si uno se da cuenta del error, hay posibilidad. El mismo médico y hay instructivos de eso. Se siguieron todos los pasos, lo anulé, volví a llenar los datos correctos y eso queda registrado ahí. Entonces ya no hay error y no hay punto de equivocación en el registro de los datos. ¿Ok? Y así por el estilo, existe una serie de normas y directivas que es bueno que vayan revisando. ¿Por qué se utiliza el certificado de defunción? Por esto que estos tres puntos que se mencionan aquí, desde el punto de vista legal, hay que registrar la defunción en el RENIEC para que una vez registrado, generar trámites, hay herencias, hay seguros, eso tiene que ser debidamente registrado para ser beneficiario de todos estos trámites. Cambiar el estado civil del sobreviviente o superviviente, le llaman algunos. Y también el certificado de función es fundamental para inhumar, enterrar, ¿no? O cremar inclusive el cadáver. No se da ese paso si es que no se tiene este certificado de función. Importante para salud pública, por los puntos que se mencionan aquí. Podemos saber las 10 causas, 5 causas, 20 causas de muerte en el país, en las regiones, en las ciudades, en los distritos, etcétera, etcétera. Teniendo un buen llenado certificado y estando debidamente procesado y registrado. Esto nos va a dar lugar a ir viendo cómo va la salud pública
y las decisiones que se tomen para hacerla cada vez mejor. Orientar la identificación de grupos de riesgo, establecer políticas, programas, etcétera, ¿no? Planificar, monitorear y evaluar intervenciones en salud pública. Medicina basada en evidencias. ¿Cuál es la evidencia? El buen registro de la defunción con causas de muerte adecuadas. Desde el punto de vista administrativo y clínico, vigilar la calidad de atención en hospitales, hacer investigación, mejorar procedimientos como protocolos, guías, ¿no? De procedimientos clínicos, quirúrgicos, etcétera. Entonces, como ven, es sumamente importante y la repercusión de un buen llenado de certificado de función va a redundar en todos estos beneficios que hemos revisado. Los lineamientos generales son unas cosas que son, digamos, texto y ya son lógicas, vamos a irlos pasando. Tener siempre toda la información posible. Si soy el médico tratante, indudablemente que debo recorrer, ¿no? Todos los procedimientos por los cuales ha pasado el paciente, los diagnósticos que han ido evolucionando para poder finalmente consignar las correctas causas de muerte. Los datos administrativos, nombre, edad, domicilio, el lugar de fallecimiento, etcétera, también no deben descuidarse y llenarlos correctamente. Muchos de estos datos están en el mismo DNI o en las hojas de filiación del paciente. Y acá se menciona ya sobre el llenado adecuado, línea por línea, sección por sección, diagnósticos que sean debidamente conceptualizados. Evitar abreviaturas o siglas, porque pueden confundir. Hay abreviaturas o siglas que tienen más de un significado, ¿no? Por ejemplo, IRA. IRA puede ser infección respiratoria aguda y puede ser insuficiencia renal aguda. ¿Cuál de las dos es? Si no somos pacientes tratantes, no vamos a poder dilucidar ese tipo de cosas. Si es que no es, pues se puede revisar todo el historial. Entonces es preferible escribir, ¿no? En forma completa los diagnósticos, evitando abreviaturas o siglas. Determinar la causa lógica de la muerte. Y vamos a verlo acá más adelante. Aquí aparece el concepto ya de causa accidental violenta. Cuando se trata de una causa sobre todo violenta o que hay sospecha de algún delito, la recomendación es que intervengan ¿quiénes? El médico legista. Ahora con tanta muerte por delincuencia, por la violencia campeante en muchas ciudades de nuestro país, se presentan, por ejemplo, los muertos por proyectiles de fuego. Y ya no solamente por uno o dos disparos, sino múltiples. Entonces, llega el paciente, puede tener algunos signos de vida, tratamos de compensarlo, evoluciona mal y fallece. Ya tenemos más o menos organizado el diagnóstico, pero por ser hecho violento, ¿quién manda eso? Que se ponga en comunicación con la policía con la fiscalía y se inicia una investigación. Y toda persona que muere violentamente debe pasar por necropsia de ley.
¿no? Siempre se recomienda, entonces ya no hay intervención. Una vez que fallece la persona, sobre todo si es en un centro asistencial, y mucho más razón si muere pues en la vía pública, o un domicilio, es mucho más evidente la causa violenta y que debe ser derivado algo para que disponga la, que se practique en el cadáver la necropsia médico-legal o necropsia de ley, ¿correcto? El formato sigue conservándose en sus secciones principales, ¿no? Y las causas de muerte deben tener relación con la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? De ahí, si nosotros clínicamente tenemos práctica de formular nuestras causas, nuestros diagnósticos, ligados directamente a la codificación del CIE, se nos va a hacer mucho más fácil, ¿no? Vamos a poner ejemplos para ir entendiendo esto. De tal manera que si organizamos adecuadamente nuestros diagnósticos de causa de muerte, los codificadores, una vez que es analizado el certificado que extendemos, los codificadores van a ver que hay relación con el CIE, entonces el tratamiento estadístico eh, que va a conducir a establecer una estadística sólida va a ser mucho más fácil. Y ya vamos acercándonos a las definiciones, ¿no? De términos importantes. De función, ahí está la definición, la causa de función también, y iniciamos por el punto de partida, el punto inicial básico que nos va a llevar a formular las tres causas de muerte. Mínimo, se deben colocar dos. En casos muy excepcionales, como vamos a hacer un ejemplo, puede haber una, pero eso yo, en muchos años que llevamos en la especialidad, extendiendo numerosísimos certificados de función, casi no hemos visto. Hay suficientes diagnósticos para poder al menos poner dos diagnósticos y tres, mucho mejor todavía. Y comenzamos por definir las causas básicas de función. Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos o fisiopatológicos que que llevan a la muerte de la persona. ¿Ok? Eso vamos a entenderlo con la explicación de los ejemplos. Y acá están los ítems o las secciones donde deben organizarse las causas. La parte uno hay varias líneas, hasta 4, pero normalmente desde la A hasta C debemos organizar estas tres causas de muerte, poniendo en la última, o sea, en este caso en la C, la causa básica. La B correspondería a la causa intermedia y la a la causa terminal o final. Hay también una columna que lleva los tiempos. Eso, por ejemplo, nosotros en medicina legal no lo llenamos porque nosotros desconocemos y tiempo exacto mediado entre la causa básica y la siguiente, que sería la causa intermedia, ¿no? Si muere, por ejemplo, por múltiples disparos, múltiples lesiones, por tema de fuego, blanca, sobrevive,
Y la información que nos llega muchas veces no es del todo certera. Primero porque, por ejemplo, lo he encontrado en vía pública, en la hallazgo de la policía, de los vecinos, entonces no se puede establecer si pasó 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas del momento en que atacan a esta persona. Sin embargo, en establecimientos de salud sí se puede esto tener con mayor puntualidad, ya que tenemos el ingreso del paciente, en qué condiciones llega, por lo general, y cómo va evolucionando, ¿no? Llegó con problemas, por ejemplo, respiratorios, ¿no? Refiere, pues, de repente algunas horas de tiempo de enfermedad, luego ya vemos que se va estableciendo el problema patológico fondo, ¿no? Se establece, supongamos, una neumonía, y de ahí ya vamos viendo clínicamente cómo va evolucionando esa neumonía. A pesar del tratamiento, evoluciona a otros niveles de mayor complejidad. Esa neumonía va a llevar a una sepsis o septicemia, y de ahí, ¿no?, conduce a la muerte de él. Entonces, ese mecanismo, esos eventos fisiopatológicos, tenemos que organizarlos y ver qué comenzó primero. Eso correspondería a la causa básica. Pues no desesperemos, vamos a ir avanzando y lo vamos. Bueno, este es el formato antiquísimo, formato que se llenaba antes en el papel, formato físico. Y como ven ustedes, solamente se ponía sello del médico y la firma. Alta probabilidad de falsificarlo, adulterarlo, etcétera, etcétera. Luego ya apareció en los primeros años de SINADEF la posibilidad de firmarlo, sellarlo y además un recuadro de cuando se imprimía, poner la huella digital. Pero aún así había margen de vulneración. Y ahora ya hemos llegado al llenado en línea y la firma digital. Ahí se ha minimizado, ¿no?, la posibilidad de adulteración, de cambios, de falsificación, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el formato cuyo contenido esencial todavía se mantiene en el formato inclusive electrónico. Ustedes van a chequear esa afirmación que estoy aseverando en estos momentos, ustedes la van a corroborar. Bueno, y tenemos la parte que ya los hemos visto. Y acá está el orden teórico en que deben consignarse las causas de muerte. Causa básica es si detectamos, logramos, y no detectamos, no, identificamos el punto donde comienza toda la cadena de eventos fisiopatológicos que llevan a la muerte de la persona, vamos a estar bien enfocados. Punto inicial, causa básica. Esta causa va a llevar a la siguiente por complicación, ¿no? Se complica. Esto lleva a la causa subyacente, intermedia o interviniente. Nosotros en medicina legal le solemos llamar intermedia. Y esta, evidentemente, es un evento que se va complicando y finalmente ocurre la causa final, directa o inmediata. Son sinónimos. Entonces, este es el meollo del asunto. Este es el corazón del buen llenado del certificado de defunción. Y aquí debemos centrar nuestros máximos esfuerzos. Y vemos que, como decía, es una secuencia lógica. La pregunta más importante que uno debe hacerse es: ¿la causa de función que estoy describiendo o escribiendo podría ser resultado de alguna otra condición? Si es así, busque la causa de función originaria. O sea,
En la línea roja estaremos poniendo la causa final. Esta es explicada por un evento anterior. Si me respondo sí, ya lo busco, lo identifico, pasamos a la sección verde, que sería la causa intermedia. Esta puede ser explicada por un anterior evento. Si es positivo la respuesta, estaríamos en el punto, y ya esa de aquí ya no puede ser explicada por otra. Significa que esa es la causa básica de la defunción. Ahí comenzó todos los problemas de la persona o del paciente que lo lleva finalmente a la muerte. Nuevamente, y acá hay una sección que está abajito, la sección 2, que son causas patológicas significativas o contribuyentes. Supongamos, vamos a ver el ejemplo para no confundirnos, pero como dice el concepto, esto contribuye, pero no es la causa directamente relacionada a la muerte. Por ejemplo, acá podemos poner, qué sé yo, hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Dislipidemia, algunas cosas que van a contribuir, a colaborar que se presente la causa básica, la intermedia y finalmente la causa directa o final de muerte. Aquí arrancamos la sección de ejemplos para entender mucho mejor los conceptos que hemos estado dando en momentos anteriores. Primer caso, mujer de 50 años de edad está admitida en el hospital vomitando sangre que fue diagnosticada con varices esofágicas. Investigación clínica revela hipertensión portal. Luego se ve que tenía historia de hepatitis B. Se complica el cuadro y fallece 3 días después. ¿Cómo organizamos la causa de muerte? La causa final, la hemorragia de varices esofágicas, ¿no? Sabemos que eso va a terminar todo tipo de complicación, ¿no? Y vamos a detectar el punto de partida de esto. Pues evidentemente que las varices hemorrágicas, pero la hemorragia de varices esofágicas, ¿no? La van a llevar a una serie, por ejemplo, si es abundante el sangrado, bueno, inclusive un shock hipovolémico. Pero, y eso finalmente, el modo, manera final va a ser la expresión del paro cardíaco, paro respiratorio. Entonces, no podemos poner, nunca debemos, ustedes más todavía, nunca deben poner, olvídense de poner paro cardiorrespiratorio como causa, alguna de las causas, y mucho menos la causa final. La señora esta se murió de paro cardiorrespiratorio. El que, el que le dispararon una serie de proyectiles de arma de fuego va a morir también de paro cardiorrespiratorio. El abuelito que tuvo un infarto miocárdico agudo también va a morir de paro cardiorrespiratorio. Entonces, si le ponemos a todos paro cardiorrespiratorio, no nos va a decir absolutamente nada. No sabemos cómo procesar eso e identificar claramente el tipo de muerte que ha tenido la persona. Entonces, yo con el ejemplo, causa final o inmediata, hemorragia de varices esofágicas. ¿Esto debido a qué? No olviden la pregunta que vamos a hacer. Este diagnóstico o esta entidad puede ser explicada por otra entidad, por otro diagnóstico, sí, por la hipertensión portal.
La hipertensión portal puede ser explicada por otro mecanismo, la cirrosis hepática, que tuvo la señora. Y esta cirrosis, ¿de dónde vino? ¿Quién la provocó? ¿Cómo apareció? Hay un antecedente en la parte clínica, vamos a ver, que dice que tuvo una historia de hepatitis B, ¿correcto? La evaluación clínica revela la hipertensión portal. Entonces, vamos explicando una causa y como consecuencia la otra. O esta causa que estoy analizando originada por otra anterior. Y no vamos hasta la hepatitis B. ¿Esa hepatitis B tuvo alguna otra causa que le aplique? Bueno, fue la infección, pero eso no es una condición que pueda establecerse como causa de muerte. Entonces, este ya es el punto inicial. Anteriormente a esto, no hay posibilidad de explicarla ni buscar una asociación lógica. Entonces, aquí nos quedamos. Este es este punto, esta entidad es la causa básica de la muerte. Y estas de acá son las causas intermedias. ¿Ok? Entonces acá tenemos como este ejemplo, inclusive que hemos podido llenar las cuatro causas, no solamente tres, sino cuatro. Entonces, conclusión, podemos llenar las cuatro, podemos llenar tres, o mínimo dos. Vamos a ver un ejemplo en que dice que se puede llenar uno. Eso es cuando no tenemos información, vemos, corroboramos el diagnóstico, no tenemos información para poder establecer más causas de muerte. Eso vamos a verlo. La explicación, ya viene lo que hemos analizado. No es lo que hemos ido analizando. Para evitar que se desgaste más mi cordas vocales, entonces ahí estamos leyendo lo que ya hemos comentado. Entonces, si hemos detectado hepatitis B como causa inicial, ¿no? Como causa básica, el hecho de que el certificado va a ser procesado estadísticamente va a corroborar, va a ayudar, va a coadyuvar a que se tomen las medidas epidemiológicas correspondientes para el control de salud pública. Paso 2. Un hombre tenía el diagnóstico de adenoma de próstata, presenta hipertensión secundaria pielonefritis crónica, y tenía 5 años, le diagnostican diabetes mellitus. Muere por hemorragia cerebral. Entonces, tenemos ahí. La hemorragia cerebral fue el último evento. Y eso entonces es el diagnóstico de causa de muerte inmediata o final. Esta, ¿por qué puede ser explicada? Por una hipertensión secundaria. Hipertensión arterial secundaria. Esta porque en la historia que hemos analizado, porque está explicada por la pielonefritis crónica debido a obstrucción. Y la obstrucción de vías urinarias, ¿por qué se produjo? Por adenoma de próstata. Ese adenoma apareció idiopáticamente y ya no hay explicación o relación con otra causa anterior a ella. Entonces, esta es nuestra causa de muerte básica, nuestra causa básica. La diabetes mellitus está en el capítulo 2 de causas de muerte y es una condición contribuyente. La diabetes mellitus presenta una serie de vulnerabilidades que expone a que aparezcan patologías en la persona que pueden ir agravando su salud, pero no tiene una incidencia directa sobre una de ellas. Por eso que se pone como una condición o enfermedad contribuyente. Ya tenemos la explicación que ya lo hemos ensayado también.
Caso 3, hombre, 56 años, cuando la precordial línea muere a las 3 horas de iniciar los síntomas. El electrocardiograma y niveles de enzima confirman infarto de miocardio. No tenía ninguna otra enfermedad. No tenía otra enfermedad corroborable al menos. ¿Cómo organizamos la causa de muerte? Este es el ejemplo que le decía. Hay un solo evento debidamente comprobado, inclusive con examen de laboratorio. Y ponemos entonces infarto agudo de miocardio. Este es algo, vuelvo a repetir, excepcional. En mis 28 años que tengo de tanatólogo y de haber suscrito cientos, ¿no? O probablemente miles de certificados de función, nunca me he encontrado con, bueno, podría mentir si digo que nunca me he encontrado con casos muy pocos y les voy a mencionar, por ejemplo, uno, ¿no? Que ya últimamente no es tan frecuente. Sí, por ejemplo, una persona tiene justamente un problema cardiovascular, no se controla adecuadamente, como hay mucha en nuestra población. Se complica, personas que viven solas, una gran cantidad, se complica la enfermedad, no tiene oportunidad de pasar la voz que se siente mal y se muere. Como vive sola, no tiene mayor relación esta persona, ni con los vecinos, no tiene mayor familia. Pasan los días y ya se preocupan los vecinos de que vieron por última vez hace una semana, 10 días salir una persona y después ya no han visto ni entrar ni salir. Se preocupan, llaman a la policía comienza a hacer los descartes correspondientes, dicen si hay una buena posibilidad que esté adentro de la casa, pero qué raro que no haya dado señales de vida en 7 días, 10 días. Logran la autorización fiscal o judicial, ingresan a la casa y encuentran a la persona muerta en su dormitorio. ¿Cómo va a estar en ese momento? En estado de descomposición avanzada. Eso, de hecho, va a necropsia médico-legal porque nadie tiene razón de que pudo haber ocurrido con esa persona. Y podría haber ocurrido. Se descarta primeramente la necropsia si hay lesiones traumáticas relacionadas a la muerte. Esa necropsia no arroja ninguna relación con muerte violenta. ¿En qué estado están los órganos? Completamente friables, en estado de descomposición, no se pueden identificar macroscópicamente ni microscópicamente estructuras orgánicas, por lo tanto no puede llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿cómo concluimos la necropsia? Que no hay evidencia de lesiones traumáticas, el diagnóstico es imprecisable. Si ponemos el diagnóstico causa de muerte, imprecisable por el avanzado estado de descomposición orgánica. Entonces, eso va en una sola línea, punto ahí, causa final. Imprecisable, no se puede precisar. Otra sí, si encontramos, por ejemplo, lesiones traumáticas y logramos establecer un nexo con la causa. Pero si por todo lado analizamos y no es posible, por el estado en que se encuentran los órganos, habiendo descartado ya las lesiones traumáticas, hemos puesto sí, ¿no? En varias ocasiones. Esto me refiero a diagnósticos como el que estamos viendo en el ejemplo, eso sí no me ha sucedido. O sea, el, el evento, ahora último he visto a otros colegas que han puesto, por ejemplo, como único diagnóstico tuberculosis pulmonar. Describen que hay alteraciones de los pulmones, pero que no están con tanta complicación como algunos casos que sí vemos, que están con cavernas, con calcio, ¿no? O con, llega al hospital con hemoptisis. Entonces, se corrobora la tuberculosis y eso explica la hemoptisis. Entonces, ahí tenemos ya dos diagnósticos. La causa de muerte básica, que es la tuberculosis, y la hemoptisis
con la asfixia correspondiente, o sea, mucha cantidad de sangre, va a llevar a un choque hipovolémico, inclusive. Pues ahí, si encontramos esos detalles, sí podemos organizar al menos dos causas de muerte. Pero en este caso que estamos viendo, con toda la información específica y poca que tenemos, podemos llegar a este diagnóstico solamente, infarto agudo de miocardio. Hay otro caso que es más o menos similar y también vamos a poner el mismo diagnóstico, pero la diferencia es que el paciente se muere antes que realicen electro, que realicen dosaje de enzimas, etcétera. Pero sí se descarta que haya tenido otra enfermedad. Clínicamente es un infarto, entonces también recomiendan poner el diagnóstico como único. Pero como les digo, no seamos flojos y tratemos hasta lo último de buscar siempre la explicación al diagnóstico de causa de muerte inmediata. Puede ser explicada por otro, sin jalar de los pelos, por supuesto, y que sea una deducción o una respuesta lógica, ¿no? En este caso, tenemos información muy limitada y solamente podemos poner este tipo de diagnóstico. Aquí está un poco la explicación. Un corto caso, que ya vemos, ¿no? Hombre de 23 años, de edad, fue golpeado por un camión, no golpeado, atropellado, en todo caso sería. Sufrió múltiples fracturas. Muere de choque hipovolémico cerca de una hora después de entrar en emergencia de un centro asistencial. ¿Qué sacamos de conclusión ahí? Estamos viendo esto. Ya que sospechamos, ¿es una situación patológica o qué puede ser? A ver, escucho opiniones. ¿Es una causa de muerte natural o de otro tipo? ¿Qué opinan ustedes? No, doctor, no fue una causa de muerte natural, más bien se debió al atropellamiento, ¿no? Que sufrió. ¿Y cómo se describe esa causa? Una natural, y una natural que sería violenta, ¿cierto? Es una causa de muerte violenta. Y ya que hemos dicho al iniciar la clase, estos casos están reservados para quién? Para la intervención del médico legista, ¿ok? Pero de todas maneras, ensayemos cómo podemos organizar esto. Hay que dar ejemplo. Nosotros no lo describimos con tanta minuciosidad, peatón atropellado por camión. Aquí ya es, digamos, con fines didácticos se ha puesto, pero en la realidad no es tan abundante en detalles. No, nos llega un fallecido por accidente de tránsito, pero no dice en la información que tenemos, ¿no? Con tanta precisión milimétrica de fue un camión, un atropello, no me dice, un accidente de tránsito, porque muchas veces hay cadáveres que se encuentran en medio de la vía pública. Alguien lo atropellan en la Panamericana Sur, ¿no? Lo encuentran en la Belma Central o hacia el lado derecho o izquierdo de la autopista. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No deduce. O puede haber por ahí alguien que haya escuchado o algún testigo visual. Que puede decir, sí, lo atropellaron. No me di cuenta quién lo atropelló, de un carro, una van. Bueno, entre carro, van, ómnibus, sí hay diferencias, ¿no? Pero entonces no podemos dar mayores precisiones. Pero acá sí le han dado una precisión así muy milimétrica, peatón atropellado por camión. De ahí, esto que le provoca, esta es la causa básica. Entonces, antes de eso no hay cómo explicar ese tipo de atropello. Esto sí lo lleva a presentar fracturas múltiples. Evidentemente, dentro de esas fracturas hay un sangrado voluminoso
que lo va a llevar al shock hipovolémico. Y de shock hipovolémico va a terminar ahí, va a haber un calor respiratorio. Pero eso ya sabemos, no hay que ponerlo. Con respecto a este diagnóstico que decíamos nosotros, solamente ponemos suceso de tránsito. Nada más, no podemos poner atropello, despiste, qué sé yo, ¿no? Volcadura, porque no hay mayor información que nos ayude a precisar tanto. Simplemente ponemos suceso o si no, hecho de tránsito. El tipo de hecho, suceso, ya lo explicará la investigación policial, ¿no? Entonces, el suceso de tránsito lo va a llevar o ha sido causa de múltiples fracturas. Y eso ha dañado órganos o estructuras que han sangrado bastante, y eso lo lleva al choque hipovolémico. Entonces, conceptualmente están bien planteadas las causas de muerte. Una salvedad de que esto está, digamos, milimétricamente descrito. Y no, en la realidad no es así, ¿no? Salvo que uno haya sido testigo de ese evento. Sí, he visto un camión que lo atropelló, y lógico, o sea, después yo lo veo en emergencias del paciente y se puede dar fe de que fue así, que fue atropellado por un camión. Ahí, haciendo una salvedad, podríamos poner así. Pero por lo general no somos testigos, pues, del mismo accidente, ¿no? Somos médicos que están en la clínica, en el hospital, nos recibimos en emergencia, o somos médicos legistas que recibimos al fallecido con un reporte de la policía, un acta de levantamiento el fiscal, un médico legista, que no dice esas precisiones, ¿no? Entonces no podemos poner el diagnóstico con tanta precisión, ¿no? Lo que decíamos, este caso debe ser encaminado a la intervención del Ministerio Público, es decir, de los fiscales, y el fiscal enviar a medicina legal para que se estudie y se practique la necropsia de ley. Por lo tanto, entonces el médico clínico, emergenciólogo, todo, debe abstenerse de llenar cualquier tipo de certificación y simplemente comunicar que ha sido una muerte violenta y que pasa a necropsia. Necropsia de ley. Pero aquí seguimos analizando algunas partes que hemos visto. La data, si es posible ponerla, la ponemos. Si no, se deja en blanco. Nosotros nos dejamos en blanco porque no tenemos información que nos haga relacionar y nos dé datos para poner el intervalo en una causa y otra. Mal haríamos inventando. Estaríamos faltando la verdad, entonces preferimos dejarlo en blanco, ¿no? Porque finalmente el procesamiento estadístico tiene su corazón en la causa de muerte, no tanto en el intervalo entre una y otra. Y esto lo corroboramos con lo que hemos dicho hace un momento. Cuando la causa de muerte se produce como consecuencia de una lesión, debe ser enviado al estudio médico legal tanatológico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no quedó claro? Sí, doctor. A ver, ¿ha quedado claro todo? ¿Alguna duda? Por favor, me formulen. Todo quedó claro, doctor. Ok, bien. Entonces dejamos compartir. Bien, excepcionalmente el día de hoy, en la condición en que está mi laringe, es imposible llamar